Y recuerden, lo dijo en pleno gobierno autoritario, lo dijo aquí en la revista de Opinión Democracia el 23 de diciembre del 2016. Y también hay que decir el contraste a esas palabras de Eduardo Valencia, un reconocido economista, hombre honesto. Cuánta mentira del presidente de entonces, Rafael Correa, del doble discurso y la doble moral. Ahora le pasa la factura. Viene la factura. Por cierto, quiero dar la bienvenida a Joffre Campaña y Esteban Ron con algunos señalamientos. Y esto publica este martes Plan B. ¿Es posible la devolución de bienes y la indemnización a los Isaías? La sentencia de revisión dictada por la Sala de la Corte Nacional, la actual Corte Nacional de Justicia, en el caso 17721-2010, 041-4B, caso Isaías y otros, establece la sentencia que no es procedente la devolución de bienes incautados ni la indemnización que hoy se está reclamando. No es posible, dice, la devolución de los bienes incautados porque la sentencia por el delito de peculado únicamente condenó a los procesados a penas privativas de libertad en el proceso penal. Jamás se dispuso el comiso ni medidas como la incautación. Esta es la arbitrariedad de Correa. Por lo tanto, la sentencia de revisión únicamente afecta a las penas privativas de libertad que los hermanos Isaías no cumplieron. ¿Qué entidad procedió a la incautación? Fue la AGD, la Agencia de Garantía de Depósitos. Doctor Joffre Campaña, ¿cómo afrontar esta demanda en estas condiciones? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias, Miguel. Un saludo, por supuesto, para Esteban Ron, panelista también esta mañana. Primero yo debo hacer varias precisiones que me parece que son muy importantes, ¿no? La primera es que yo no tengo la más mínima vinculación con los señores Isaías, ni la he tenido nunca, y no les guardo ni afecto ni desafecto como tal. Por tanto, las opiniones que yo pueda emitir el día de hoy son simplemente opiniones desde el punto de vista estrictamente técnico, desde la abogacía y desde mi conocimiento general de estos temas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace pocos días el enterarme de la existencia de una demanda de reparación en contra del Estado ecuatoriano presentada por el doctor Ricardo Noboa Bejarano, obrando como procurador judicial de los hermanos Roberto y William Isaías. Tuve la posibilidad de revisar esa demanda por interés meramente académico y al leerla, esta demanda se enmarca en un área de mi especialidad profesional, que es básicamente el derecho administrativo. Y en esa línea es que puedo emitir las opiniones que me atrevo a emitir. Esta demanda contra el Estado ecuatoriano tiene su contexto doctrinario y judicial en lo que se llama la responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado, tal como lo contempla nuestra Constitución, artículo 11, está en la obligación de indemnizar a cualquier ciudadano por los daños que sus funcionarios hubieran cometido, ya sea por acción o por omisión. Es decir, en esta tesis de la responsabilidad objetiva que consagra nuestra Constitución, lo que importa es ¿se cometió un daño o no se cometió un daño? Y en función de eso es que viene toda la construcción de la responsabilidad objetiva del Estado, es decir, que deja de un lado o a un lado el dolo posible. Pues bien, esta responsabilidad objetiva, para poderse hacer efectiva, requiere de un proceso judicial. Y este proceso judicial está regulado íntegramente por el Código Orgánico General de Procesos. Y este código contempla claramente como una de las competencias de los tribunales contenciosos administrativos, los de conocer y resolver sobre las demandas que busquen hacer efectiva la responsabilidad del Estado. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo en este caso concreto es el de determinar si hay o no el transcurso del tiempo que impide la continuación del juicio, lo que se llama la prescripción para algunos, y así está enmarcada en nuestra ley, o la caducidad en otras instancias doctrinarias. Pues bien, como nuestro Código General de Procesos refiere a la prescripción, es importante determinar cuándo opera la prescripción. La prescripción es una limitación
tratándose de acciones judiciales para continuar con la prosecución de juicio. Entonces, en el caso concreto, la responsabilidad objetiva dice que prescribe en 5 años. ¿Desde cuándo? Desde que el daño fue cometido. Hay en esta demanda un basamento para saltarse esa prescripción inicial que data del año 2008, y es que hay una resolución, o un dictamen más que resolución, de un grupo de la ONU que determina que efectivamente a los hermanos Isaías se les negó el derecho a la defensa y que por tanto resuelve que el Estado ecuatoriano debe permitirles defenderse. Esta resolución es del mes de marzo del año 2016. Por tanto, si entendemos que es una resolución obligatoria, tema a discutirse, pero si entendemos que es obligatoria... ¿Es vinculante o no esa resolución de las Naciones Unidas, doctor? Ese es un tema que no está resuelto. Habrá opiniones a favor o en contra. Yo doy por sentado para el ejercicio que es vinculante. Entonces, pensando en que es vinculante, sin que ese sea mi criterio jurídico, simplemente para el análisis. Si entendemos que este dictamen es vinculante, es dictado en marzo del año 2016, significa que a partir de marzo del 2016 empezó la posibilidad de que se reclame al Estado. Desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo se lo quiera ver, la demanda de reparación se presenta en diciembre 22 del año 2021 y por tanto a la fecha había prescrito en función de lo que ordena el COGEP. ¿Cuál es el kit de este problema ahora? El kit de este problema es que hay una disposición del Código Orgánico General de Procesos que obliga a los jueces que conocen del caso, al calificar la demanda y admitirla, pronunciarse si ésta ha sido presentada dentro del término de ley. Y allí se produce una gravísima omisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que no se pronuncia, guarda silencio total. Y como consecuencia simplemente admite a trámite la demanda porque ésta reúne los requisitos formales que están contemplados en el COGEP y ordena que se realicen las citaciones por vía telemática. Estas citaciones en la mayoría de los casos ya fue realizada y por tanto está corriendo el plazo para que el Estado ecuatoriano, a través de las entidades demandadas, Banco Central, etcétera, y del Procurador del Estado, conteste. Pero allá hay un vacío o un problema de fondo. Hay un criterio que sostiene, como ya el Tribunal Contencioso admitió a trámite y debió revisar la prescripción, ya se pronunció. Por tanto, el juicio tiene que continuar. Hay otras dos posibles vías. La una, que el tribunal corrija de oficio, motive su admisión y en el análisis determine, como no puede ser de otra manera, que el caso está prescrito, o que el tribunal omita ese pronunciamiento y que sea el Estado, al contestar la demanda, que plantee la prescripción como una excepción previa. Claro, queda en debate el procedimiento de la Administración de Justicia ecuatoriana. Ahora, ilústrenos, antes de darle la palabra a Esteban Ron, ilústrenos en este análisis, más allá de un alegato jurídico, doctor Campaña, si procede la indemnización, pregunto, si procede la indemnización, ilústrenos el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal de 1983, porque sería aplicable a la causa de ese momento. Ordena que la indemnización se calcule por el tiempo cumplido cumplido de la pena privativa de libertad. Los hermanos de Isaías nunca estuvieron privados de la libertad ni un solo día por motivo de este juicio. Y el artículo 416 del Código de Procedimiento Penal del 2000 y el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial también establece como requisito para la indemnización que se haya cumplido la pena. Si los hermanos de Isaías no cumplieron la pena privativa de libertad, ¿cumplen con los requisitos legales para pretender una indemnización, doctor Campaña? Creo que hay que hacer una gran diferenciación. Una cosa es la indemnización como consecuencia de una restricción de libertad y otra cosa muy distinta es lo que ha dado origen a esta demanda. La demanda no tiene vinculación con la orden de prisión ni con el juicio de peculado. La demanda únicamente busca el resarcimiento como consecuencia de la incautación del año 2008. Por tanto, son dos temas totalmente diferentes. Y de hecho, los hermanos Isaías no han presentado ninguna demanda hasta el día de hoy, al menos de lo que aparece formalmente en el sistema SAR y la función judicial, no han presentado ninguna demanda para ser indemnizados por el juicio de peculado
en el que, en mi opinión, no es necesario que ellos hayan sido efectivamente privados de la libertad en el sentido de haber ido a una cárcel. El hecho de que se haya dictado una orden de prisión que los obligó en definitiva a salir del país para resguardarse y no ir a la cárcel, es una orden restrictiva de libertades que sí, como ha sido declarado, fue ilegítima, da lugar a un resarcimiento. Pero insisto, no ha sido presentada ninguna demanda hasta el día de hoy al menos. Bien, muchas gracias, doctor Geoffrey Campaña. Doctor Esteban Ron, ¿cómo ve este caso complejo, difícil para la justicia ecuatoriana? ¿Se puede confiar en la justicia aplicando en estricto rigor el derecho? Buenos días, Miguel. Un saludo al doctor Campaña, quien ya nos ha ilustrado de manera muy elocuente todas las circunstancias que tienen que ver con la aplicación del tema procesal. No puedo hacer más adhesiones respecto a lo ya señalado, pero yo creo que para hacer un análisis respecto de toda la situación y al menos dentro de lo que puede ser académicamente la teoría de este caso, se tienen que eliminar subjetividades para ver si es que se confía o no se confía en la Administración de Justicia ecuatoriana, ¿sí? Y en este sentido, ese es el ejercicio que yo trataré de hacer en esta primera intervención, Miguel. En primer lugar, pues ya el doctor Campaña ha señalado el por qué puede haber prescrito o caducado la acción presentado por los hermanos Isaías. Yo me voy a adherir a dicho criterio, sin embargo, yo creo que nos falta en primer lugar hacer una exploración de lo que es el informe del Comité de Naciones Unidas, porque estrictamente señala que a los hermanos Isaías se les restringieron ciertos derechos en cuanto a la defensa, pero las conclusiones de dicho informe no llegan a ser tan detallados como para causar cierta lesividad, es decir, un daño en este caso a los hermanos Isaías y a su defensa técnica, ¿sí? Pero claro, académicamente podemos dar por sentado, como lo señalaba el doctor Campaña, que este es el acto, ¿sí?, que causó la lesividad. Y además de eso, este acto tiene que haberlo, y voy a utilizar un término muy amplio, debió haberse nacionalizado de cierta manera y hacer que este surta efectos jurídicos acá en el Ecuador. Entonces, para que esto suceda, tiene que presentarse la demanda por el daño causado, que así la denominan los hermanos Isaías. Pero claro, estamos al borde y al límite de la prescripción por el tema de la lesividad, porque los actos previos cometidos en este caso por toda la administración pública del expresidente Correa no dejaban o no dejan al menos tiempo para que la demanda siga. Eliminada esa subjetividad, pues yo creo que podemos seguir con el análisis del caso. Se hace mucho análisis respecto del abogado patrocinador, de quien está realizando en este caso la demanda, el doctor Novoa. ¿Y qué es lo que sucede en este sentido? Y hay que ser claros, ¿sí? Él está delegado para un tribunal arbitral en el tema CIADI de inversiones por parte del presidente Lasso, pero él ha sido abogado de los hermanos Isaías y no es una defensa bajo ninguna circunstancia de carácter personal. Él ha sido abogado de los hermanos Isaías desde el momento número 1, de hecho desde el 2010. Entonces creo que también tenemos que eliminar un poco esa subjetividad. Ahora, cualquier ciudadano ecuatoriano puede demandar al Estado cuando cree que éste ha afectado sus derechos, tanto en responsabilidad subjetiva como la objetiva. En este caso, igual vamos a entender que el tema es de responsabilidad objetiva. Y ya señaló, pues, el doctor Campaña igual, eso es a veces las subjetividades que nosotros tenemos cuando intervenimos en segundo lugar, que la indemnización no es respecto de los años que los hermanos Isaías estuvieron privados de la libertad, sino que la indemnización cabe por 3 elementos específicos. Número 1, lo que se denomina el vuelto de Filambanco, ¿sí? Es decir, se determinó un daño rogado por, en este caso, a la sociedad financiera Filambanco, por un valor específico, ¿sí? La incautación de bienes fue superior a esta, o al menos la valorización de la incautación de bienes fue superior a esta, y ahí se genera un vuelto, se le denomina el vuelto de un valor determinado, que es 1.5 millones, tal vez un poco más. De ahí tenemos también un tema que es una valorización de todos los gastos incurridos en los patrocinios judiciales y en el auspicio de la defensa técnica, y finalmente los intereses generados a través de esto. Entonces, ese es el valor que se tiene que dar. Ahora, ese valor todavía tiene que ser cuantificado, y es cuantificable en el proceso contencioso administrativo que se pretende realizar.
Finalmente, y la última circunstancia para la eliminación de subjetividades de este caso y para tener un análisis un poco más didáctico, es una vez evacuado y digamos que esta situación sea presentada, es que el proceso va a tomar bastante tiempo, ¿sí? Y aquí vamos a los dos puntos que también ya fueron señalados. La defensa técnica por parte de la Procuraduría General del Estado tiene que de seguro presentar las excepciones. Y hay varios tipos de excepciones dentro de la doctrina y también en la práctica. Pero una excepción que debe presentar sí o sí dentro de la contestación de la demanda de la Procuraduría General del Estado tiene que ser el tema de la prescripción o caducidad de la acción. Tiene que ser, porque los tiempos no dan, ¿sí? Y por otro lado, la defensa tiene que ser coordinada con el Banco Central, Superintendencia de Bancos y también con Inmobiliar, porque la defensa técnica en la defensa técnica se tienen que presentar excepciones, tanto a la parte jurídica como a la parte inclusive podría darse de los hechos relatados o de las circunstancias que generaron esta demanda. Entonces, en este sentido, la defensa técnica no es que solo va a actuar la Procuraduría, sino que también tienen que ser estas entidades. Finalmente, y la última estrategia que quedaría, o donde yo veo que existe por ahí o existen ciertas minucias a tratarse, es en el tema de la gestión inmobiliaria del Estado, inmobiliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la incautación de esos bienes tiene un efecto específico de carácter jurídico y político. En el tema del carácter jurídico era que estos efectivamente cubran el daño irrogado al Estado y en este caso a las terceras personas que venían a ser los depositantes. Pero gestión inmobiliar no hizo la respectiva venta de los mismos. Y con esto cierro. El tema de la repetición, ¿sí? En este momento vamos a extrañar la ley de repetición que no fue aprobada en la Asamblea y que no tuvo la voluntad de carácter político para hacerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de tener una ley de repetición, en este momento el análisis del caso tendría otros elementos, valga la cacofonía, de carácter subjetivo, a los cuales se puede llegar a determinar la responsabilidad, es decir, las personas que efectivamente actuaron, pero lamentablemente no tenemos en ese punto. Ahora esperemos, la Procuraduría tiene un plazo determinado, 30 días, para hacer la contestación, una contestación que tendrá que atacar todos los elementos, tanto los formales que tienen que ver con las excepciones de formalidad, como en este caso es el tema de la prescripción, como los demás. No puede ser una contestación derivativa o esperar estratégicamente presentar solo las excepciones en cuanto a la formalidad de la demanda y luego, en cuanto al fondo, tiene que ser una defensa muy, muy técnica y se tiene que atacar en este momento desde el principio en el tema de la reparación. Ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo tiene, en este caso, yo creería que no debería realizar la corrección de oficio, aunque la doctrina, y también así se lo señala, y existen ciertos fallos en los cuales se han corregido, al menos en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero es una gran herramienta que tiene en este momento el Estado para contrarrestar o al menos para contestar la demanda. Esa sería la primera precisión, estimado Miguel y doctor Campaña. En este análisis muy ilustrativo sobre un caso tan complejo, quiero plantear tres cosas que han quedado en evidencia, doctor Jofre Campaña, para que las despeje. Una interrogante, ¿se confirma, si volvemos la historia, la ponemos en presente, que fue una incautación arbitraria el 2008, lo que dispuso el entonces presidente Correa? Segundo, si hay daños causados posteriormente, les daría derecho a la recuperación de los bienes incautados a los señores Isaías. Y tercero, esto que ha citado el doctor Esteban Ron también, que está en debate, la repetición a los responsables de todo esto. Por favor. Bueno, usted toca, Miguel, tres temas muy complejos, ¿no? El primero de ellos, si hubo o no una incautación legal o ilegal, yo no puedo emitir una opinión en detalle. Lo que sí puedo decir es que la ley facultaba realizar incautaciones. Si se reunieron o no los elementos previstos en la ley es un tema que yo no me atrevo ahora a mencionar porque no he sido, como le decía antes, ni abogado del caso ni he estudiado el caso en su detalle respecto de la incautación. Evidentemente la incautación fue un tema que sorprendió a muchos,
causó mucho revuelo, por así decirlo, en la política nacional, especialmente porque la incautación implicaba el tomar medios de comunicación. No obstante, lo que sí puedo afirmar es que la incautación es una institución jurídica que estaba absolutamente respaldada en la ley, que significa que la ley permitía hacerlo. Ahora, si se reunieron exactamente o no los requisitos para la incautación, es tema de otra discusión. Sobre lo segundo, si hay la opción de la reparación de daños posteriores o si eventualmente ese manejo de la incautación no fue lo más acertado, mire, la Constitución sobre eso es clarísima. Hay responsabilidad objetiva del Estado ecuatoriano por todos los daños que se causen a un ciudadano. De tal manera que si existen daños posteriores que puedan ser demostrados, existe la posibilidad de iniciar un proceso judicial para su resarcimiento. Habrá que ver cuáles son las alegaciones y si estos daños realmente se produjeron. Y yo les cito un ejemplo para volver a un tema más complejo. Pensemos, solo como suposiciones y con números muy al azar, pensemos que la deuda que se les atribuía a los hermanos Isaías era de 500 millones de dólares. Y pensemos que se incautaron bienes por 600 millones. Bueno, si se incautaron bienes por un valor mayor, lo que correspondería hubiera sido en su momento la devolución real de esos bienes en exceso incautados. ¿Se produjo o no se produjo? Ese es un tema que habrá que determinarlo. Y si en el evento de que no se produjo, habrá que ver si hay mérito y no ha prescrito la posibilidad de la devolución. Y sobre lo tercero, con respecto a la repetición. Mire, Miguel, yo he seguido muy de cerca estas discusiones recientes sobre el debate en la Asamblea y la negativa a dictar una ley de repetición. Sin embargo, debo hacer dos precisiones muy claras, o tres precisiones muy claras. Primero, que la repetición está garantizada y es mandatoria por la Constitución de la República. Y por tanto, no se requiere ley para esa repetición. Lo segundo, yo recuerdo... Perdón, pero ¿no se necesita una ley para desarrollar lo que el propio artículo 11 de la Constitución dice? ¿Cómo aplicar? Porque el argumento del procurador es que no facilita si es que no hay una ley. No es mi opinión, y a eso iba con mi siguiente comentario. Mire, salvo error u omisión en mis revisiones, pero casualmente fui yo quien, al presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano, hace ya muchos años, 20, 25 años atrás, logré por primera vez que un tribunal contencioso administrativo de Guayaquil ordene en su sentencia la repetición al Estado de una indemnización concedida por Autoridad Portuaria de Guayaquil en contra de una empresa a la que yo patrocinaba. La indemnización del Estado que tuvo que pagar la Autoridad Portuaria fue cercana a los 3 millones de dólares. Y el Tribunal Distrital ordenó que se inicie un juicio para cobrar esos casi 3 millones de dólares a los funcionarios plenamente identificados que habían tomado las resoluciones que provocaron los daños. No se necesitaba ley para entonces, ya. Y el tribunal lo ordenó. Y luego... ¿Y se recuperó? ¿Se recuperó o no? No se recuperó, no se recuperó ni un centavo, pero por una razón. Porque pese a habérselo solicitado al entonces procurador del Estado, el doctor Galo García Carrión, Diego García Carrión, ya, nunca quiso iniciar el juicio de repetición. ¿Por qué? No lo sé. No tengo la menor idea. Pero él tenía la obligación de hacerlo. Y es más, claro, yo recuerdo haber presentado una queja, una denuncia en la Contraloría General del Estado para que el entonces Contralor, que me parece era el doctor Poli, inicie un proceso de auditoría de gestión al entonces Procurador del Estado por la omisión en el cumplimiento del mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, no se iniciaron las demandas y por supuesto nunca se recuperó. Pero luego... Yo podría añadir a eso, si me permite, doctor Geoffrey Campaña. En el año 2009-2010 le preguntaba reiteradamente al doctor Diego García, procurador del Estado entonces, hubo otro caso, un caso que la Corte Interamericana falló por abusos contra un ciudadano francés, el señor Domingo Tibi, y que le ordenó a pagar 382,000 euros, alrededor entonces de $500,000. El Estado indemnizó,
nunca hubo el juicio de repetición, especialmente para ese juez de Guayaquil que había cometido, de acuerdo con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, violaciones en ese sentido. Por favor, siga. Sí, conozco muy bien el caso Tibi y conozco al juez, además, que dictó las órdenes de prisión y las sentencias ilegítimas. Desgraciadamente, la omisión nuestra ha estado en el proceso de recuperación, que, insisto, no requiere de una ley. No obstante aquello, si revisamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, hay un pequeño capítulo destinado al derecho de repetición. Es decir, si bien no es la mejor ley, pero hay un capítulo que permite repetir contra los funcionarios del Estado. Y ahora lo que se estaba planteando en la Asamblea no era el modificar o resolver lo que ya está regulado, sino era una ley específica para poder recuperar los dineros, es decir, regular en una ley individual el derecho de repetición. Pero si aplicamos la Constitución directamente, si aplicamos las normas que existen ya en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, estamos en capacidad de recuperar. Lo que pasa es que, desgraciadamente, estos procesos de recuperación, por alguna razón misteriosa, no son de interés de la Procuraduría General del Estado. No lo fue antes, no lo es ahora, y el problema no está en la ley, el problema está en querer hacer efectivamente efectivo el derecho de repetición. ¿El juez para registro histórico fue Ángel Rubio Game? Es correcto, así es. Ya. Lo otro, que doctor Geoffrey Campaña, en el supuesto escenario de que esto avance, ¿habría que hacer otro juicio para establecer qué bienes se devuelve a los señores Isaías? No, y no por una razón. La demanda, que ya es lo que marca el terreno jurisdiccional, no pide devolución de bienes. La demanda pide una indemnización de $2.000 millones. Por tanto, esto de que quieren que se les devuelvan, etcétera, algunos bienes, no es lo que dice la demanda. Eso nace de unas declaraciones del doctor Ricardo Novoa, que ha pedido o dice que se puede llevar este caso a mediación y que en la mediación se quedarían tranquilos si les devuelven ciertos bienes incautados. Pero el norte de este proceso es lo que contempla la pretensión de la demanda presentada. Y la pretensión no pide devolución de bienes, la pretensión pide una indemnización de $2.000 millones. Bien, doctor Esteban Ron, por favor, estos tres temas que nos hemos planteado y que nos ha respondido el doctor Geoffrey Campaña. La incautación quizás fue arbitraria en el 2008, por un lado ordenado por el presidente Correa. Segundo, si hay un daño causado posteriormente, les daría derecho a la recuperación de los bienes, y lo que usted ya se refirió también, la aplicación con la ley con la repetición. Gracias, Miguel. A ver, en este caso y en el tema de la incautación, hay que remitirnos inclusive al mandato 13, ¿sí? Pero ¿qué fueron estos mandatos y qué pasó con todas estas leyes que operativizaban ciertos criterios de gobierno y de políticas públicas, en este caso para la recuperación? Crearon un marco jurídico, claro, ¿sí? Legal. Mandato 13 de la Asamblea Constituyente del 2008. Así es. Ya. Así es. Gobierno de Correa. De la Asamblea Constituyente. Así es. Sí, pero ¿qué es lo que pasó con todos estos mandatos de la Asamblea Constituyente, con el régimen de transición y demás? Se generaron un sistema jurídico, ¿sí? Finalmente es un sistema jurídico legal, constitucional, hasta legítimo, se podría decir, ¿sí? Pero este sistema jurídico, con ciertas arbitrariedades, no solo en este campo, sino también en otros campos del derecho, era el sistema que existía en ese momento, ¿sí? Y estaba dotado, o las actuaciones, en este caso de las incautaciones realizadas, estuvieron dotados de legalidad y legitimidad, ¿sí? Así que, como ya lo mencionaba también el doctor Campaña, mal podemos pronunciarnos en ese sentido, ¿sí? Porque el sistema jurídico, nos guste o no nos guste, era el vigente en ese momento, ¿sí? Era lo que se creó a efectos de realizar este tipo de incautaciones, y no solo, Miguel, en el tema de incautaciones bancarias o derivaciones del feriado bancario, sino para otros regímenes, el petrolero, el de inversiones y demás, se creó en este caso, ¿sí? Ahora, el tema de los daños,
Sí, definitivamente hay que tratar de que el Estado ecuatoriano, en este caso cuando exista responsabilidad objetiva, realice o al menos tenga ciertas acciones. Yo sí soy partidario, voy a disentir apenas un poco de una ley de repetición, pero ¿por qué? Porque lamentablemente la ineficacia jurídica que existe en todo el sistema ecuatoriano hace que nosotros tengamos la necesidad de este tipo de leyes que operativizan ciertos procesos de repetición. Y este tipo de leyes, inclusive siguiendo la propuesta de lo que presentó el doctor Salvador como procurador, y en general leyes de repetición que podremos ver en el ejercicio del derecho comparado, lo que hacen es generar un orden a estos procesos de repetición, ¿sí? En primer lugar, generan procesos expeditos, un poco más adecuados, más especializados, para no dejarlos en los procesos ordinarios. Se crean, además, ciertas instancias de peritajes especificadas para realizar las valoraciones de la repetición y para que esto no sea contradictorio ni tampoco genere otro proceso judicial que es el de la evaluación. Y luego en la ejecución posterior también van a facilitar. Entonces yo sí soy partidario de este tipo de leyes de repetición que generarían una operativización. Pero claro, por el otro lado, por más ley que tengamos de operativización, de operativización de la repetición, si es que ésta se traba a través de mecanismos jurisdiccionales ordinarios, no vamos a llegar nunca a tener un resultado objetivo. Finalmente, respecto de la indemnización total, ya creo que lo ventilamos de esto acá, no es que se han pedido la devolución de ciertos bienes, además, estos bienes tampoco sabemos del estatus actual, ¿no? No sabemos el estatus actual de estos bienes porque recordemos que una vez que el AGD incautaba estos bienes, se los pasaba a Inmobiliar e Inmobiliar procedía con una administración de estos bienes. Entonces, no sabemos si de la totalidad de este patrimonio ficto que se creó estén a manos de quién, seguirán en gestión inmobiliaria o en el caso de haber sido subastados o vendidos, no sabemos a nombre de quién estarán. Entonces, en este caso sí tendremos que irnos a lo que es la valoración de toda la indemnización pedida, como ya lo decíamos, desde el vuelto correspondiente a la incautación, pero además está demandado los intereses y también en este caso los gastos en los que incurrieron los hermanos Isaías a efectos del patrocinio judicial. Claro. Estratégicamente, con esto termino, estimado Miguel, el abogado lo que ha hecho es presentar una mediación. Pero yo creo que esta posibilidad de mediación lo que está tratando es de abrir un camino a dos cosas, ¿sí? La una es como que reprender a las actuaciones previas del Estado, porque cuando uno abre la mediación y solicita y además anuncia que podrían devolverse ciertos bienes, es que no se está conociendo dónde están estos bienes, Miguel. Entonces quieren demostrar una falla en cuanto a la administración, en este caso de gestión inmobiliaria, respecto de lo que ocurrió en el periodo presidencial de Rafael Correa y la disposición de esto, ¿no? Porque si yo me mantengo en la indemnización, pido una indemnización valorativa y no pido esta posibilidad de mediación. Tal vez hago una mediación o pido una mediación respecto del valor y no empiezo a jugar con estos bienes. Creo que se quiere demostrar ciertas arbitrariedades en este caso. Claro, por lo que dice el doctor Esteban Ron, para registro histórico hay que recordar que cuando fue la incautación hubo 11 medios de comunicación como TC, Gamavisión, TV Cable, varias radios. También se confiscaron haciendas, viviendas. Entre ellos se menciona la mansión ubicada en Lumbici, donde el correísmo instaló la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia. Además, bienes como una colección de autos clásicos, obras de arte. ¿Dónde estará eso? ¿Qué pasó con eso? Por lo menos para conocerlo. Claro, en su momento, otra de las mentiras del momento fue que Rafael Correa aseguró públicamente los sábados que el Estado no se quedaría con los medios de comunicación, sino que los vendería. Nunca lo hizo, los usó para sus fines, nunca lo hizo. Una pregunta final por ahora en este diálogo muy ilustrativo, en este análisis, doctor Joffre Campaña, en el supuesto que se llegue a un acuerdo de la indemnización, una determinación de indemnización de 2.000 millones o se baja a 1.500 o 1.000 millones, y si el Estado finalmente tiene que pagar, ¿quién se podría repetir para los responsables de esto? Bueno, evidentemente, porque la propia Constitución señala el derecho de repetición.
Y el derecho de repetición implica que el Estado, aquello que pague como consecuencia de los actos de funcionarios, pues evidentemente da derecho a que se vaya contra su patrimonio. Pero aquí hay una particularidad importante. Yo creo que en este caso concreto, el derecho de repetición para efectos prácticos es poco importante. ¿Por qué? Vamos a suponer, supuesto no consentido, como usted ha mencionado, que se trance en $1.000 millones. Muy bien, el Estado saca 1.000 millones, los paga. Yo me pregunto, ¿quiénes son los funcionarios públicos responsables? Empecemos por el presidente Rafael Correa, empecemos por todos aquellos que intervinieron, los que intervinieron en la incautación, incluso en la administración posterior, no importa. Tienen esos funcionarios públicos de forma conocida, ubicable, $1.000 millones para devolver al Estado ecuatoriano. Miren, de lo que se sabe, pues no hay forma de recuperar ese dinero. Entonces a mí sí me preocupa, y aunque puede ser legal, pero me preocupa, es el hecho de que si se acude a una mediación, en esa mediación se llegue a una transacción cuando el proceso, en mi opinión, está prescrito. Es decir, allí habría una conducta inclusive dolosa, porque si alguien transa sobre un derecho que ya no existe por el transcurso del tiempo, entonces quienes ordenen el pago ahora serían en realidad los responsables. Y yo creo que allí hay un tema que tiene mucho hilo que cortar y un tema del cual el presidente de la República no puede desvincularse. Y por supuesto, no pueden desvincularse y mobiliar Banco Central, su pertenencia de bancos. Pero tampoco pueden desvincularse en un momento dado el procurador del Estado, porque si se llega a una transacción, se requiere del dictamen favorable del procurador. Y si el procurador acepta una transacción a sabiendas de que el caso está prescrito, o peor aún, si en la contestación a la demanda se alega como excepción la prescripción, mal haría el procurador en aprobar una transacción. Por tanto, la responsabilidad recaería sobre los funcionarios actuales que pudieran dar paso al pago de esa indemnización. Que personalmente, independientemente de si se produjo un daño o no, y eso es un tema que la historia sabrá juzgar, me parece que al haber prescrito se perdió la oportunidad de esa indemnización, lo cual no es culpa del Estado ni de nadie, sino simplemente será la omisión de los señores Isaías en no haber presentado oportunamente las acciones judiciales. Para que nuestros oyentes se ilustren, doctor Campaña, el caso, si el caso está prescrito, ¿quién debe resolver? ¿Quién tiene que decir el caso prescribió por tales y cuales, con elementos de convicción? Puntualmente los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, que tienen que resolver expresamente sobre esa prescripción, de tal manera que la responsabilidad, además, si ellos no la declaran, recae también sobre los jueces que no la declaran. Y recuerde usted que este tema, en un momento dado, pudiera, por las impugnaciones, o dado que el tribunal tiene una instancia única, pudiera llegar a casación en la Corte Nacional. De tal manera que si la Corte Nacional ratificara o diera paso a un proceso omitiendo esa prescripción, también habría responsabilidad de todos y cada uno de los jueces que puedan tomar esa decisión. Entonces, no es un tema fácil, sin duda, pero es un tema que puede acarrear tanta o más responsabilidad que para los causantes de la incautación en su momento. Pregunta final para el doctor Esteban Unrón, lo que le decíamos al doctor Joffrey Campaña, en el supuesto de llegar a determinarse que hay que pagarle la indemnización 2.000 o 1.000 millones, como se ha citado, el Estado tendría que pagar eso de los recursos del pueblo ecuatoriano en ese escenario y hacer la repetición. Y lo otro, lo que muy bien ha dicho el doctor Joffrey Campaña, aquí la responsabilidad está en el Tribunal Contencioso de Guayaquil, que hay que mirarlo, que decide si el caso está prescrito, debieran pronunciarse así. Doctor Esteban Ron. Gracias, Miguel. Igual, es bastante complicado realizar esa repetición ya en el ámbito subjetivo. En el objetivo tal vez existan los elementos para que los tribunales declaren, pero claro, o sea, las personas que estuvieron inmiscuidas en este proceso de incautación y demás, en primer lugar se tendría que ver cuántas personas y quiénes fueron, los grados de responsabilidad y claro, ver que este daño por la cuantificación al menos pretendida por los hermanos de Isaías, es muy difícil que una persona llegue a tener esta cantidad en su patrimonio y además ese patrimonio no es trazable. Entonces eso es bastante complejo de llegar a pretender la devolución. Sí,
el tema de yo me tengo que adherir siempre y desde un inicio lo he hecho respecto de la prescripción de la acción en este caso. Y es el tribunal, el tribunal determinado el que tiene que realizar el análisis de la prescripción. Pero ojo también con una cosa. La Procuraduría también debe, y los ojos también deben estar en la Procuraduría a efectos de que planteen esta excepción, ¿sí? La Procuraduría General del Estado, como el organismo técnico de defensa y representación del Estado, debe plantear esta excepción. De ahí las excepciones, y dentro de la defensa estratégica a la que se sume el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia, y en el caso de Inmobiliar, ya viene a ser un poco más accesoria, pero ahorita el tema es específicamente la prescripción de dicha acción. Ahora, ¿de dónde sale el patrimonio? Sí, definitivamente de las arcas del Estado, del presupuesto general del Estado. Y yo no soy y no manejo el tema de la política fiscal ecuatoriana, pero en este momento hay excedentes petroleros, ¿no? Vemos que el tema de la valorización del WTI ha tenido pues ya 3 semanas por sobre los $100, y se anunció que tal vez del excedente de esa situación al menos se iba a invertir en obra social. Recordemos que ese tipo de excedentes, al no ser previstos dentro del presupuesto, pueden utilizarse para otro tipo de finalidades. En este caso se podría al menos realizar el tema de hacer el arca del Estado un poco mayor para este tipo de casos. Pero finalmente, Miguel, el tema va a estar en eso, en la argumentación jurídica inicial, la responsabilidad de la Procuraduría de realizar una defensa, porque la Procuraduría ya vemos que también tiene un doble sentido de actuación por el tema de la mediación planteada. Y ahí es cuando la incongruencia a mí me deja que pensar, porque de la mediación lo que se prevé, como les decía previamente, es la devolución de los bienes, y tal vez con eso evidenciar que no hubo gestión del tema. Usted ya acertadamente lo señaló, Miguel, de dónde terminaron esos bienes, inclusive para efectos de incluso si me permite, estatales. Incluso si me permite, Esteban, mediación en base a lo que bien decía el doctor Geoffrey Campaña, a lo mejor si se determina que el caso está prescrito, ¿sería mucho más grave eso? Sí, muchísimo más grave, porque no cabría la mediación si el caso está prescrito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, por eso digo, es el doble rol de la Procuraduría General del Estado. Entonces, la primera contestación, estos 30 días son cruciales de la presentación de esta excepción. Es crucial. Sí, es crucial para ver qué puede venir a futuro. Bien, seguiremos hablando de esto. Quiero agradecerles cordialmente el aporte al análisis de un caso complejo y difícil, como fue, partiendo de lo que se ha señalado, la arbitraria actuación de ese gobierno nefasto de Rafael Correa. Muchas gracias, doctor Geoffrey Campaña. Muchas gracias, doctor Esteban Ron, por su participación y su aporte. A usted, Miguel, doctor Campaña. Muchas gracias. Vean ustedes, seguimos buscando la verdad y las secuelas, un caso más de las secuelas para tener que indemnizar, si ese es el caso final, consagrados recursos del pueblo ecuatoriano por esa acción arbitraria del gobierno de Correa. Habrá que sacar recursos para el caso Perenco, como ya se pagó el caso Oxy, $1.000 millones. Esa es la realidad que los ecuatorianos debieran despertar, abrir los ojos para no caer engañados y atrapados en esto que fue este mal durante una década en el Ecuador, con tanta corrupción y tantos hechos que están a la vista, no se ha ocultado. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia este miércoles. Les deseamos un feliz día. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos una gran responsabilidad.